¿Me oyen? Era 5.
Buenas tardes. ¿Me oyen?
La captura. Buenas tardes. Magdali. ¿Están oyendo? ¿Me están oyendo? Profe, si se escucha. Bueno, esperaremos a que llegue alguien más para ver si empezamos. Son las 7:16. Son 40 minutos nada más. Y ya llevamos casi 15. Van ganando las damas. 2-1. Bueno, sí, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marta? Espérate un momentito.
¿Cómo van con el 10%? Estoy compartiendo el cuarto con el hijo. Estoy descargando. Bueno, vamos a tener que comenzar. Después veremos si alguien más se incorpora en el curso de la reunión. Aunque el tema planteado tenía que ver con la parte de cotejo histórico y todo eso, quise empezar por un pequeño review, pero que básicamente cubre lo que es la parte ya de la inicialización y el cotejo histórico de los modelos. El modelaje dinámico del yacimiento no solamente es a través de los simuladores de yacimiento, o sea, los simuladores de escala de yacimiento a detalle, sino que el balance de materiales también es un simulador. La diferencia entre el balance de materiales y un simulador numérico es que el balance de materiales no maneja la parte física del yacimiento, mientras que un simulador numérico sí lo hace. O sea, considera la parte física porque ello lo ve desde el punto de vista de movimiento de los fluidos a través del yacimiento. Mientras que balance de materiales simplemente ve desde el cambio de volumen de fluidos en el yacimiento. Entonces, los dos modelos de simulación son bastante buenos. Balance de materiales se lleva hasta donde el costo de un modelo de simulación realmente hace no permisivo hacer avanzar más con lo que es la simulación de yacimiento al detalle. Pero puede dar buen resultado en algunos proyectos de planes de proyectos de recuperación adicional. El modelaje de yacimientos parte de las características geológicas, ¿cierto? Es los mecanismos de producción y las características de los fluidos.
Volvemos a hablar de una diferencia entre balance de materiales y simulación numérica. Las características geológicas, el simulador numérico, las necesita detalladas. O sea, el detalle área por área. El simulador de balance de materiales simplemente necesita valor promedio de las principales propiedades. O sea, sobre todo las petrofísicas, las mismas que aparecen en la ecuación de balance de materiales. Pero, o sea, básicamente fluidos y todo lo que tenga que ver con y las condiciones de presión. Pero para los efectos de cálculo de POE, que sí lo hace, balance de materiales, necesita las propiedades físicas. Promedio que se utilizan en las petrofísicas, sobre todo área, espesor y porosidad. El resto ya lo maneja con respecto a la parte de presiones, de cómo en ese volumen se puede contener los fluidos que hay en el yacimiento. Ambos modelos son predictivos, es decir, me permiten predecir cómo será el futuro de cada uno de esos yacimientos donde se haga este tipo de simulación. Ahora, si hablamos de un modelaje para un yacimiento completo, o sea, con un simulador numérico, necesitamos datos de yacimientos, geometría, porosidad, permeabilidad, espesores. Necesitamos la parte de curvas de permeabilidad relativa, presiones capilares, compresibilidad de la roca, propiedades PVT de los fluidos, valor volumétrico, relación gas-petróleo en solución, viscosidad, composición de fluidos. Es un PVT bastante detallado. Vamos a ver otras cosas con respecto a eso. La ubicación de los pozos, completaciones, índice de productividad e historia de producción y presión. Con respecto a esto, el simulador de balance de materiales me puede hacer un cotejo histórico de producción y productividad. Y lo mismo que de presiones. Y es más, la base del cotejo es precisamente que esos dos valores se puedan cotejar. Cuando vamos a la parte del simulador numérico, sí vamos a hacer cotejo de presión y vamos a hacer cotejo de producción, pero lo vamos a hacer a través de pozos. Ya vamos mucho más al detalle. Vamos a ir a nivel de pozos para poder hacer el cotejo histórico del yacimiento. Tenemos que lograr que por lo menos la mayor parte de los pozos tenga un cotejo histórico cercano al 80%. Sobre todo los pozos claves, los pozos muy especiales, que tengan suficiente información y haya suficiente confiabilidad de la información que ellos tienen como para poder hacer predicciones que se puedan considerar fiables. Bueno, nosotros como ingenieros estamos allí en medio. Somos el cocinero. Tomamos un poco de productos de acá, un producto de allá, porque el responsable de la simulación, adivinen quién es, el geólogo, petrofísico, todos ellos preparan su parte, nosotros preparamos la parte que nos corresponde dentro del modelaje estático y de fluidos del yacimiento, y al final cuando vamos a simulación, la responsabilidad del ingeniero del yacimiento. Claro está. En épocas pasadas era responsabilidad única, porque todo lo que hacía o deshacía con el modelo lo hacía él. En la actualidad, dentro de lo que se llama el esquema de estudios integrados, mientras no se logre el cotejo histórico, todos los miembros del equipo, geólogos, petrofísicos, geofísicos, sedimentólogos, ingenieros de yacimiento, todos son responsables y todos participan en los cambios que haya que hacerle al modelo para lograr que el cotejo dé y que el modelo siga siendo representativo del yacimiento. Las propiedades petrofísicas muchas veces no es cuestión de conseguir un solo valor o un solo comportamiento de las propiedades. Una de las cosas que vamos a conseguir es que podemos conseguir un yacimiento que sea muy delgado, donde los cuales realmente la variación de las propiedades desde el punto de vista vertical no van a ser
tal vez muy grandes. Desde el punto de vista real pudiera ser, pues si estamos hablando de un yacimiento delgado, pero en un anticlinal, hay cambios verticales que sí van a afectar. ¿Ok? Si estamos hablando de un homoclinal, un yacimiento que es más o menos horizontal, ya la situación es diferente. Entonces, si, dependiendo del yacimiento que tengamos, posiblemente vamos a tener que hacer arealmente zonificarlo, determinar propiedades por zonas. Eso va tanto de la parte de vista de propiedades petrofísicas y de fluidos, también como de presiones. Este gráfico más o menos le indica que tengo que conocer lo que tengo, tengo que saber cuál es la columna de petróleo, cómo la temperatura está afectando, es una zona muy caliente, existe segregación gravitacional natural, lo cual puede llevar a variaciones en la composición, por lo tanto las propiedades van a cambiar con la profundidad. Todo eso hay que tenerlo en cuenta para poder elaborar un modelo que sea representativo del yacimiento. Y hablamos de cambios en las propiedades de los fluidos, también estamos hablando de cambios posiblemente en la presión de burbujeo. Ahí podemos ver algunas de las cosas que hay que buscar, una tendencia promedio de cuál es el valor que tenemos para el yacimiento. En muchos casos, dependiendo de las características del yacimiento, hay que comenzar a trabajar con esto. O podemos trabajar con 3 o 4, si hay que hacerlo zonalmente, con 3 o 4 propiedades, o sea, zonas identificadas con sus características y propiedades eh, correspondientes. Ahora fíjense, en el caso de un modelo de simulación numérica, donde cada celda tiene propiedades particulares, resultado de un proceso en el cual la cifra promedio, lo que se va a mostrar es la cifra promedio para el bloque. Ahora, ese bloque normalmente pueden pasar varias curvas de nivel, bien sea de espesores, bien sea de porosidad, de permeabilidad, lo que sea. Entonces, hay que reducir todo eso a un valor y que sea representativo para esa celda. El tamaño de los poros, o sea, la parte, estamos hablando sedimentológica. ¿Qué tipo de rocas tenemos? ¿Cómo fue su depositación? Cada tipo de roca puede tener un diámetro promedio poral diferente, depende de las condiciones de depositación. Entonces, todo eso hay que también verlo como y porcentualmente qué tanto hay de uno que de otro. Eso es parte de la caracterización geológica del yacimiento y de las propiedades. La conexión a internet es inestable, lastimosamente sí. Las curvas de presión capilar, también asociadas a de permeabilidad, las podemos ver aquí. Aquí podemos ver la curva de presión capilar si estamos hablando de una zona donde tenemos 80 milidardos y una donde tenemos 1500. Podemos tener esa situación en el yacimiento. Los yacimientos son heterogéneos en su naturaleza, puesto que la forma en que se hacen los depósitos son estadísticos. Ahora, dentro de esa misma dispersión o esa misma heterogeneidad, hay zonas donde el yacimiento puede ser bastante uniforme. Como eso ahí, tengo una zona con 80 milidarcy de permeabilidad y otra con 1500. Y el comportamiento de las curvas de permeabilidad relativa, de presión capilar, ahí lo pueden ver. Entonces, todo eso hay que identificarlo cuando se está haciendo el modelaje del yacimiento antes de ir al simulador.
porque el simulador tenemos que darle todos esos detalles para que él trate de comportarse como se comporta el yacimiento. Ahora, con respecto al tamaño de poros y todo eso, ahí tenemos facies megaporosas, aquellas que tienen gran porosidad, hasta las fases microporosas, que son las que tienen porosidades más bajas, y que en algunos casos, dependiendo de qué tan baja sea, pudieran convertirse en cambios de fases que simplemente dejen de ser roca yacimiento, a pesar de que estén distribuidos dentro de todo el volumen del yacimiento. Pero esas zonas, de alguna forma, después hay que buscar eliminarlas de lo que es el volumen del yacimiento. Las permeabilidades relativas también, dependiendo de las condiciones de las rocas, vamos a tener posiblemente más de un juego de permeabilidades relativas. Es importante porque esto tiene mucho que ver con la forma como se distribuyen los fluidos en el yacimiento. Colocamos una curva de permeabilidad relativa de presión capilar errónea en alguna zona del yacimiento, terminamos posiblemente con un área del yacimiento donde su comportamiento va a estar muy diferente de lo que en realidad hizo o cómo se comportó. Por eso es que nosotros tenemos que partir de lo que hizo para poder a futuro decir se va a comportar así. Entonces, en el modelaje de yacimiento, ¿qué tenemos? Complejidad geológica y sedimentológica, complejidad de fluidos areal y vertical, agotamiento irregular del yacimiento. Hay que entender el comportamiento del mismo, y si es un yacimiento naturalmente fracturado, bueno, las tenemos todas y más. ¿Qué podemos hacer? Como detener la declinación de yacimiento. ¿Dónde puedo perforar los pozos y qué tipo de pozo puedo perforar? ¿Y qué tipo de proceso de recuperación sería el óptimo para ese yacimiento? Todo eso tendría que responderlo con un modelo de simulación, cualquiera que esté. Tenemos los de balance de materiales analíticos y los numéricos. Y también podemos hacer simulaciones en vivo en el laboratorio, utilizando núcleos preparados con propiedades correspondientes a lo que estamos tratando de simular. Modelaje de yacimiento, lo podemos hacer con balance de materiales, permite calcular POES, M, tamaño de la zona de la capa de gas, el empuje hidráulico, mecanismos de producción. La suposición básica se basa en el principio de conservación de la masa, yacimiento tipo tanque homogéneo y flujo isotérmico. Simulación numérica se basa en el principio de balance de materiales, toma en cuenta heterogeneidad del yacimiento y dirección de los fluidos, dirección de flujo de los fluidos. Toma en cuenta las localizaciones de pozos, productores e inyectores. Los pozos pueden operarse y cerrarse de acuerdo a condiciones especificadas en el tiempo. Se puede prefijar las tasas y las presiones de fondo o ambas. El yacimiento se divide en múltiples capas, múltiples celdas o bloques, tanques, y los cálculos se efectúan para las fases petróleo, gas y agua a intervalos discretos. Intervalos discretos, estamos hablando de intervalos de tiempo. Yo puedo tener 20 años de historia, pero yo no puedo poner el simulador a que me simule 20 años. Sino que lo que hago es que divido esos 20 años, lo divido en 5 bloques de 4 años. Entonces, trabajo con cifras promedio acumuladas en esos 4 años, en lugar de trabajar año por año. O sea, esa es otra cosa con los simuladores, que no es que puedes trabajar con toda la vida útil. O sea, si un yacimiento tiene 100 años de vida productiva, no puedes meterle 100 años de... O sea, los volúmenes sí, pero no le puedes meter 100 ciclos para hacer el cotejo histórico. Es demasiado largo y consumidor de energía y de dólares. ¿Qué se puede responder con la simulación? ¿Cómo se debe desarrollar y producir un yacimiento a futuro y obtener el máximo recobro? ¿Dónde y cuándo perforar los pozos? Si estamos hablando de un simulador numérico. Balance de materiales me puede decir, hay reservas y tenemos muchas, pero ¿en qué parte del yacimiento están ubicadas? Solamente un simulador numérico me lo puede decir. ¿Okay? Porque él va a trabajar con los bloquecitos. O sea, no va a trabajar con un solo bloque, sino que
a trabajar con, pongamos 100, 1000, 100.000, tal vez 3 millones de bloques. Entonces, cada uno como tal es un yacimiento y ese yacimiento está interconectado con los vecinos y así sucesivamente. ¿Cuándo, si voy a hacer un proyecto de recuperación adicional, cuándo lo debo hacer? ¿Cuándo es el momento ideal para hacerlo? Porque eso es sí. Si yo inicio un proyecto de inyección de agua en una fecha, me va a dar cierto rendimiento. Lo inicio después y ya el rendimiento no es igual. Puedo inyectar más fluido, puedo hacer, el rendimiento no va a ser igual. O sea, por eso es que hay un dicho que dice, lo que hagas ahora, lo que tengas que hacer ahora, tienes que hacerlo ahora, pues después no te va a hacer, no te va a dar el mismo resultado. ¿Y qué tan sensibles son las predicciones de los datos? Podría ser que si hay dudas con respecto a ciertos datos, hay que hacer un análisis de sensibilidad, de qué tan desviados podrían ser los resultados de lo que nosotros, con respecto a lo que debería ser. ¿Qué se puede obtener con la simulación? ¿Cuáles son los parámetros críticos que debe manejarse la aplicación en el campo de un esquema de recobro particular? ¿Cuál es el mejor esquema de completación de poda en un yacimiento selectivo o doble? ¿De qué porción del yacimiento proviene la producción actual y dónde están las reservas? ¿Y qué tan sellantes son las fallas y las barreras de permeabilidad que existen en el yacimiento? Ya están persiguiendo. Ahora bien, con esto. Sí, tomé la que no era. Eh, bueno, con el cotejo histórico. El cotejo histórico básicamente se basa en tratar de que el yacimiento, montar los datos del yacimiento y primero que nada la inicialización es llevarlo a tiempo cero, cero producción, cero todo y ver si lo puedo, de alguna forma, el yacimiento me puede representar lo que, lo que fue. Me quedé corto con esto. Disculpen un momento. Tengo ya un problemita aquí que tengo que tratar de resolver. No me deja. Bueno, tendremos que dar por terminada la sesión. Cualquier duda podemos conversarla por el blog, sobre todo de lo que realmente tenía que hablar, que no lo hice. Agarré el archivo que no debía. Pero bueno, es bueno hacer un repaso. Espero haberle aclarado algunas dudas o cosas que he visto por ahí que no están claras. Y bueno, en la próxima reunión, que es la semana que viene, no recuerdo qué fecha es, ya podemos estar llevar un paso más positivo y en el curso de la semana podemos hablar exactamente de qué les gustaría conversar en esa sesión. Bueno.
Tiempo restante de reunión, bueno, supuestamente son 6 minutos. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Si es así, activen el audio. Toma, mira. Ahorita hacemos ya. No, no, no me termino. Bueno, les agradezco su asistencia. Y bueno, nos estamos conversando en el blog. Cualquier pregunta la pueden hacer por ahí también. Gracias. Voy a cerrar la reunión. Nuevamente les agradezco su presencia. Gracias.